Hola, estamos en un miércoles más de Momentos con Male. Estamos ya por iniciar, ¿verdad? Y vamos a comentar un poquito, les pregunto, ¿cómo les fue con el tema de la semana pasada? Con el tema de plan de vida. ¿Ya tomaste la decisión? ¿Ya agarraste un, una agenda? ¿Ya empezaste a hacer un poquito de lo que comentábamos ese miércoles? ¿Verdad? De poder nosotros poner en papel o en un dispositivo móvil o electrónico, poner esa planeación que vamos a empezar a hacer. Vamos a esperar un momento, ¿verdad? Nada más estoy comentando el tema de la semana pasada un poquito para conversar, para abrir un poquito el tiempo para que se conecten las personas que van a tener oportunidad de escucharnos hoy. Y le doy la bienvenida a Patti, a Toribia, y nos gustaría que nos hicieran el favor de escribirnos aquí. Bueno, Patti, sé que nos está escuchando desde Culiacán, Sinaloa, México. Toribia, dime de dónde estás tú conectada. Pues saludémonos, ¿verdad? Es bueno saludarnos, cómo han estado, cómo han pasado este tiempo. Ya estamos en octubre y muy avanzado el mes, ¿verdad? Ya casi llegamos a noviembre y pronto a diciembre y esa época tan bonita del año, ¿verdad? Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho. Este trimestre del año es mi preferido. Bueno, voy a tomar desde el cuatrimestre porque voy a agarrar desde septiembre, que es mi cumpleaños y el cumpleaños de mi esposo. Pero preferentemente octubre, noviembre, diciembre son mis meses preferidos del año. De donde yo soy originaria es un lugar muy caluroso y se llama Culiacán, ¿verdad? La ciudad es la capital del estado de Sinaloa en el país que es México. Y es una zona muy de mucho calor y en esta temporada que les menciono baja la temperatura un poquito, entonces nosotros, aunque no esté siendo así un macro frío, nos enchamarramos, nos ponemos botas, ¿verdad? Y nos ponemos, ¿cómo se dice? Bufandas, pashminas, porque para nosotros bajamos, pues, de 38, 40, con una sensación térmica más alta, bajamos a 17, 18, entonces sí perdemos ¿cómo se dice? Grados, entonces sí la resentimos, aunque en realidad no es frío, ¿verdad? Bueno, también le damos la bienvenida a Sonia, a Eric, que está aquí con nosotros, también a Zaira, ¿verdad? Que es mi suegra. Muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, ya después de comentar un poquito sobre el tema de la semana pasada, sobre lo que les comento, que si ya tuvieron la oportunidad de empezar a hacer ese plan de vida, ¿verdad? De poder poner en lápiz y en papel o en algo electrónico las metas que ustedes quieren alcanzar, los objetivos, los sueños, los anhelos, ¿verdad? Entonces, bienvenida Sari también. Ella es mi hermana, vive también en Culiacán. Les comento, yo soy de México, de esta ciudad que les menciono, pero vivo en San José de Costa Rica, porque estoy casada con un costarricense y ahora en noviembre cumplo 9 años de casada y 9 años de vivir acá. Bueno, después de tanto preámbulo, de tanta conversación mía con ustedes, ¿verdad? Porque aunque les digo que podemos chatear ahí, que me pueden escribir, pues como que son un poco, ¿cómo se dice? Serios y no lo hacen. Pero bueno, hoy vamos a tratar un tema, quiero conversar contigo en este episodio de Momentos con Male, de la apreciatividad, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, obviamente por la palabra sacamos deducción que es el arte de apreciar, ¿verdad? La apreciatividad es el arte de apreciar lo bueno, lo bello, ¿sí? Lo beneficioso, las virtudes, ¿verdad? Las buenas características, ¿verdad? Y se aplica tanto a personas
momentos, circunstancias, cosas, lugares, ¿verdad? Entonces, tú y yo nacemos con esa habilidad. Nacemos con la habilidad de otorgarle valor a las personas, otorgarle aprecio también a las personas, a las cosas, a las circunstancias, a los lugares, ¿verdad? Esa habilidad Dios nos la dio a ti y a mí. Nacimos con ella. Pero a veces la dejamos a un lado y no la desarrollamos. Cuando somos niños, la tenemos más como ejercitada. ¿Por qué? Porque todo como es nuevo para nosotros, todo es elemento sorpresa, ¿sí? Tomamos ese aprecio, ese asombro por las cosas. Conforme va pasando la vida y lo vemos ya como cotidiano, ¿verdad? Ya ese aprecio no lo aplicamos, ya no le damos el valor. Entonces, hoy quiero comentar contigo este tema que para mí es tan importante, porque en el día a día el ser humano se enfrasca en sus cosas, ¿verdad? Y esas personas a veces, esas circunstancias, esos lugares ya se nos hacen tan comunes que los dejamos de apreciar, dejamos de darle valor, ¿verdad? Y lo damos por hecho. Por ejemplo, a veces nosotros nos estacionamos o nos vemos inmersos en tanto problema, ¿verdad? En la vida, porque la vida es una bendición, ¿verdad? Pero la vida por sí misma trae altas y bajas. Pero a veces nos estacionamos en las bajas y empezamos a usar el enemigo de la apreciatividad, que no es la desvalorización, sino la indiferencia. Entonces, como te decía, tenemos la vida, Dios nos la regala cada día, pero la damos por hecho, ¿verdad? Nos despertamos y ya para nosotros es como un día más, la inercia del día a día. Y dejamos de agradecer, dejamos de observar y apreciar que Dios nos permita aún respirar en esta tierra. Tristemente, a veces cuando perdemos personas, perdemos tal vez empleos, tal vez perdemos una casa, o sea, empezamos a perder. Cuando perdemos nosotros es cuando nos damos cuenta y se hace uso de ese dicho muy nombrado, de que nadie sabe lo que tiene, ¿hasta qué? Hasta que lo ve perdido. Pero no cometamos ese error de la inercia, no cometamos ese error de la apatía, ¿verdad? De la indiferencia. Todos los días agradezcamos a Dios nuestra vida. Tengamos mucho, tengamos poco. A veces la salud la damos por hecho también. Nos sentimos bien, ¿verdad? Podemos hacer todos nuestros movimientos de una manera coordinada, consciente, y lo damos por hecho. Y no apreciamos ese hecho. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo perdemos. Imagínense la vista, ese don tan hermoso que Dios nos permite y que lo usamos, y ahorita lo vamos a ver, para la apreciatividad. Ese don de la vista que nosotros, como te comentaba, Dios nos lo regaló, a veces lo damos por hecho, ¿verdad? Decimos, veo, observo, ¿sí? Puedo conocer la diferencia entre luz, oscuridad, ¿verdad? Puedo ver a mis hijos, puedo ver a mis seres amados, puedo manejar, puedo escribir, ¿verdad? Porque todo, prácticamente lo que nosotros hacemos en nuestra vida tiene que ver con nuestra vista. Pero muchas veces cuando las personas empezamos a tener deficiencia de nuestra vista natural, es cuando decimos, ay, qué padre. Miren, les explico. Cuando yo, desde muy joven, yo soy miope, ¿verdad? y desde muy joven yo necesitaba acercarme mucho al pizarrón, o sea, estar en las butacas de delante, porque si no, no veía.
Entonces, a veces ni con esa acción yo podía observar lo que se ponía en el pizarrón los maestros. Entonces, yo lo que decidí era ver en el cuaderno y la libreta de mi compañera. Y yo copiaba de ahí porque yo no tenía una buena vista. Cuando la primera vez que yo me puse lentes, como hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Muchísimo, yo me maravillé. Me maravillé y dije, ¿cómo es posible ver así con estos lentes? ¿Verdad? Y yo dije, qué bendición para los que pueden ver sin lentes lo que yo veo con lentes, ¿verdad? Y aprecié, estuve negada por muchos años de mi vida a usarlos, ¿verdad? Porque decía, yo sé lo que no veo. Entonces dije, van a ser de fondo de botella. Y en ese momento de mi vida, los lentes que eran de fondo de botella, de verdad, o sea, eran literal, color verde, ¿verdad? Y se te veían los ojitos todos chiquitos. Y yo por eso era la negación. Pero cuando vi la maravilla, que cuando ya me decidí, no eran fondo de botella, la maravilla de ver, ¿verdad? Dije, ¿qué me estaba yo perdiendo? Y yo digo, ¿y la gente que ve 20/20 sin esto? O sea, se me hacía como extraordinario, se me hace extraordinario. Entonces, a veces cuando nuestra vista es normal, la damos por hecho, tenemos cierta indiferencia a cuidarnos, ¿verdad? Y esto es solo un ejemplo. A veces las personas, ¿verdad? Tenemos a nuestros seres amados y a veces no somos apreciativos con ellos. No buscamos esas áreas de valor, ¿sí? No buscamos esa belleza que hay en la persona. A veces es bueno preguntarnos cuando estamos tratando con alguien que es un poquito difícil. Yo soy una persona un poquito difícil. Si no, pregúntenle a mis hermanos, ¿verdad? Y como dicen acá, soy un poquito piquis, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos damos el tiempo de observar a las personas y poder decir, esta persona por alguna razón tiene esta reacción, toma estas decisiones. La apreciatividad nos hace darles valor a las personas y poder caminar en una empatía mayor. Los lugares, ¿verdad? A veces vivimos en lugares preciosos, donde nada más puedes salir y sales y a las cuadras puedes caminar un poco y ver el mar. ¡Qué belleza! O sea, eso a mí me encanta. El mar es algo que me apasiona. Y cuando estamos ahí a veces que tenemos esa facilidad, ¿verdad? No logramos tener ese aprecio, darle ese valor, a decir, yo puedo estar aquí y puedo observar esta parte de la creación que Dios ha hecho tan maravillosa. Los lugares, donde quiera que vivas, si tu techo, tú dices ay, que no, que este no me gusta, que no, agradece. Hay personas que viven en la calle. Hay personas, si tu colchón, ¿verdad? O sea, te estoy diciendo cosas que puedes observar en tu casa, agregarles valor, verle la belleza, ser apreciativos y decir gracias por mi colchón, Señor. Gracias por mi cobija, gracias por mi sábana, ¿verdad? Yo sé que tú me puedes dar algo mejor y me lo vas a dar, pero te agradezco. Recuerda que la palabra dice que si somos fieles en lo poco, Él nos va a dar más, nos va a poner en lo mucho. Agradecer en lo poco. Las temporadas de la vida. A veces pasamos cosas fuertes, por ejemplo, yo estoy viviendo junto con mi familia el luto de mi madre, que murió ya va a cumplir ahora el 25, 3 meses, y ha sido un tiempo difícil, ¿verdad? Emocionalmente. Pero hay que ser apreciativos y recordar al ser amado en el amor, ¿verdad? De poder decir, Señor, gracias por la bendición de haber tenido a mi madre tanto tiempo. Gracias por la partida de ella de la manera que tú se lo permitiste, ¿verdad? Agregarle valor, ser agradecidos.
Y te decía, tiene que ver mucho la vista en esto de la apreciatividad. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, pues no que tengamos como una imposición, sino el consejo es ser intencionalmente observar, ¿verdad? Intencionalmente agregarle valor. Y a veces puedes decir, no, es que a esto que estoy viviendo no le encuentro yo agregarle valor, ponerle algún aprecio, ¿verdad? Esta persona con la que vivo o con la que trato no tiene ninguna virtud a la cual yo le pueda apreciar. Pero ahí nosotros tenemos que ser intencionales y observar, usar la vista. ¿Y sabes qué? En ocasiones tener que usar una lupa, ¿verdad? A decir algo bueno que tiene que tener, ¿verdad? Y voy a ser intencional y voy a ser apreciativo y voy a buscar con lupa algo que yo pueda apreciar de esta persona. Todas las personas tenemos defectos y todas las personas tenemos virtudes. Hay que ser apreciativo con las virtudes. Entonces usemos la observación. Seamos intencionales en hacerlo. Sumemos, ¿verdad? Siempre. Agarremos la lupa. ¿Para qué? Para ser esas personas que caminamos en el arte de ver lo bello en todas las situaciones y en todas las personas, en todos los escenarios de la vida. Porque todo tiene algo bueno. Recuerda, la palabra dice que todas las cosas suceden para bien, para aquellos que amamos a Dios. Sea apreciativo con Dios. ¿Sí? No lo des por un hecho que Él siempre nos está observando y siempre nos está escuchando. Así es, pero agradécelo y conversa con Él. Conversemos con Dios. Él nos está esperando, ¿verdad? Él fue apreciativo con nosotros. Dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado Él escogió. Yo no te digo que tú hayas sido vil, pero eso dice la palabra. Yo sí, porque mientras yo no tenía en mi corazón a Jesús, pues era vil, ¿verdad? Era menospreciada. Pero Dios me rescató de mi antigua manera de vivir, me apreció, me puso valor, ¿verdad? Me observa, me escucha, me cuida, me guía. Él es nuestro mayor ejemplo de la apreciatividad. Él nos ve, sabe que tenemos defectos, que cometemos pecados, pero Él nos agrega valor. Y nos agregó el valor más importante, la sangre de Jesús. Valemos la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos que han nacido y nacerán, valen la sangre de Cristo. Imagínate, incalculable ese valor. No hay adjetivo calificativo que alcance para darle como una denotación de cantidad. Solamente te puedo decir que es inmenso, de calidad de primer clase. Entonces nuestro Padre nos ha enseñado apreciatividad a cada uno de nosotros, porque sabemos que entregó a su Hijo amado por cada uno de nosotros. De los que ya le aceptaron en su corazón, de los que lo van a aceptar, de los que ya nacimos y los que van a nacer. Oh, eso es hermoso, precioso. Dios sabe que somos humanos. Nos hizo humanos, ¿verdad? Y tenemos un grado de que siempre tenemos que estar en aprendizaje. Y retomando un poco en nuestra humanidad, a veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas a las que les damos valor y no les debemos de dar tanto valor. ¿Sí? La apreciatividad es el arte de buscar lo bueno, lo bello de las personas, de las temporadas, de los eventos, de los lugares,
de las cosas. Otro ejemplo en lo natural que yo admiro mucho son las personas que reciclan y hacen arte con ese reciclaje. Yo no tengo esa habilidad desarrollada, porque a lo mejor sí la tengo, ¿verdad? Pero no desarrollada. Gente que de cosas que tú pudieras decir que es basura, son apreciativos y crean arte. Ven más allá. Personas que compran lugares, casas y les agregan valor, aún antes de arreglarla. Mi padre era uno de ellos, ¿verdad? Compraba casas y carros que yo decía, yo no doy un 5 por ello. Pero él le agregaba apreciatividad. Le sacaba lo bello antes de arreglarlo. Y los dejaba como él en su mente había ya planeado hacerlo, ¿verdad? Esa habilidad tenía mi padre de la apreciatividad. Entonces, es una habilidad que podemos desarrollar tú y yo. Tal vez tú la tengas ya muy, muy desarrollada, ¿verdad? Pero los que no, necesitamos tener esa intencionalidad de observar, de cuestionarnos a veces, ¿verdad? De no dar las cosas por hecho, de no creerlas obvias. En la palabra hay muchos ejemplos, ¿verdad? De la apreciatividad. No lo vas a encontrar con ese nombre, ¿verdad? Te diría mentira que yo te diga, ay, mira, vas a buscar en un diccionario bíblico o en una concordancia la palabra apreciatividad y vas a encontrar un versículo que te hable como tal, ¿verdad? Pero sí el consejo de la palabra a ser apreciativos. Y uno de ellos, para mí, está en Mateo 6. Y está hablando ahí el Señor en esos versículos del 23 al 30 y tantos sobre la actitud que tenemos nosotros a veces de preocupación hacia las cosas elementales, básicas de la vida, como es el alimento y el vestir, ¿verdad? Todos los días nosotros comemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Que tenemos apetito, que el Señor pone en nuestra mesa algo que comer, porque ya no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y también nos vestimos, ¿verdad? Nadie anda desnudo por ahí, a menos que esté un poquito afectado de sus facultades mentales, un poquito o mucho. Pero todos tenemos con qué cubrir nuestro cuerpo. Pero a veces nos afanamos, ¿verdad? Nos preocupamos y dejamos la apreciatividad de un lado. Y la palabra nos aconseja a observar, ¿verdad? Cuando tú y yo nos encontremos en esos momentos críticos, en esas temporadas donde decimos, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a tomar una decisión? ¿Cómo voy a resolver? ¿Verdad? Tenemos que venir a la palabra y la palabra nos va a aconsejar y nos va a traer una paz que va a sobrepasar todo nuestro entendimiento, toda nuestra maraña, ¿verdad? De pensamientos. Y aquí es donde yo, Malena, ¿verdad? Encuentro personalmente la apreciatividad. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos de esa manera, y dice en el versículo 26 de Mateo 6, versículo 26, donde aquí Dios nos dice, observa, agrégale valor, sea apreciativo. Y dice, en esta versión de Nueva Traducción Viviente. Espérame. Sí, no, mentira. Nueva Versión Internacional. Fíjense. Aquí Jesús está diciendo, tienes que fijarte, observar. ¿Verdad? Fíjense, ¿a quién? Fíjense en las aves del cielo. Ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Nuestra apreciatividad cuando estamos en momentos de escasez es observar, fijarnos en lo que Dios ha hecho. Y nosotros aprendemos de la naturaleza, aprendemos de la creación de Dios. Por eso, Él así se lo aconsejó a sus discípulos.
Fíjense, búsquenle valor, sean apreciativos, observen en las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y luego en el 28 de ese mismo capítulo, observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Qué importante el fijarnos, el observar y en los sin embarbos de Dios. Sí. Nosotros, este ejercicio, esta habilidad que Dios nos ha dado de ser apreciativos, también lo podemos nosotros ejercitar y usar en la palabra. ¿Sí? Observar. Ver con lupa las palabras que Dios nos dice. Porque ello nos va a agregar valor a ti y a mí. Y nosotros vamos a agregar valor y apreciar lo más hermoso que hay dentro del reino, que es la palabra de Dios, que ella es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Amemos su palabra, apreciemos la palabra, ¿sí? Deleitémonos en ella. Y seamos apreciativos con las personas, con las cosas, con las temporadas, con los lugares. Aprendemos a buscarle lo bello a lo vil. Bendiciones. Te mando un gran abrazo. Te agradezco haber estado aquí con nosotros y te espero el próximo miércoles en otro momento con Male. Les amo. Bendiciones.